Gloria a Dios y damos gracias al Señor por la vida de mi hermana Luz. Para mí es un gozo siempre escucharla, que ella tiene un modo de orar tan hermoso y, y siempre la recuerdo. Espero que el Señor la bendiga y la guarde. Igual que a cada uno de ustedes, mis hermanos, le pido al Señor que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé fuerza, les dé valor, les dé cada día más de nuevo para seguir adelante. Esta noche, bueno, antes de empezar la parte de la palabra, me gustaría entonar un canto que se llama Dame tus ojos. Gloria a Dios. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer, Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos, Señor, a través, Señor, de todo lo que hacemos, Dios amado, verte a ti, Señor, que nuestra vida esté centrada en agradarte a ti, Señor, y que podamos ver, Señor, como tú ves, que podamos sentir con el corazón y con la pasión que tú ves a los perdidos, ves a todas las personas de este mundo. Amado Señor, nosotros queremos que más que solo ser un recipiente, Dios amado, ser vasos útiles, Señor, Dios amado, y que podamos reflejar la gloria y tu gracia, Señor, tu gracia tan gloriosa, tu gracia misericordiosa. Señor, que podamos reflejar tu carácter, Dios mío. Sabemos, Señor, que a veces nos distraemos, Padre, que a veces, Señor, hacemos las cosas a nuestro modo,
Y te pedimos, Señor, que tú sigas formando tu corazón en nuestra vida, que tú sigas moldeándonos a tu carácter, Señor, que tú sigas moldeándonos, Señor, oh Dios amado, a tu modo, a tu manera, Señor. Aquí estamos, Padre Santo. Aquí estamos, Dios bendito, como el barro del alfarero, Señor. Padre, no podemos quejarnos, Señor, sino ponernos a tu disposición, Señor. Que tú eres, Señor, que tú eres nuestro alfarero, Señor. Nosotros solo somos barro en tus manos, Padre Santo. Por eso, Señor, disponemos este tiempo para hablar de tu palabra, Señor. Pido, Señor, que seas tú glorificándote en cada una de las vidas de mis hermanos, Señor, y hablando cuanto sea tu propósito, Señor. A ti sea dada toda la gloria, Padre. Te doy, Señor, todo el honor, la honra, la alabanza solo a ti, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, tengo el privilegio, la responsabilidad enorme de compartir la palabra esta noche. Y es parte de lo que hemos venido hablando en varias semanas acerca de los discípulos. Y sé que el Señor ha hablado a través de mis hermanos y mis hermanas en cada día, eh, pero sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz y nunca es suficiente repasar cosas, nunca es suficiente eh, ser instruidos por el Señor, porque el Señor en todo momento se revela de un modo diferente a nuestra vida. Y a lo mejor un versículo que usted ha visto muchas veces, el Señor le refresca la memoria y le hace ver de qué otra manera ese versículo es aplicado a nuestra vida y a la vida de otras personas. Gloria al Señor. Quiero que me acompañen. Voy a compartir un momento la pantalla para los que tienen su computadora a la mano o los que tienen teléfono inteligente, una tablet, lo que usted tenga allí, el dispositivo con el que usted cuente. Eh, Puede ver allí. Aquí tengo unas cositas. Me disculpan. Gloria a Dios. Y sabemos que, voy a levantar un poquito más la voz porque sé que yo hablo bajito a veces. Nosotros hemos empezado a hablar de lo que es el ser discípulo, lo que significa ser discípulo, ¿verdad? Y hemos dicho que es una misión de vida, porque es algo permanente, constante, y que una de las características es que la persona o el discípulo sea enseñable, ¿sí? También la última vez que conversamos acerca del tema estrictamente hablábamos de lo que era el carácter y el temperamento y nos centrábamos en que obviamente el Espíritu Santo es el que nos entrena, el Espíritu Santo es el que transforma y usa un temperamento, las cualidades que nos hacen únicos. El Señor nos ayuda a llevar todas esas capacidades, esa forma de ser, esa, esa personalidad a un área de a muchas áreas de la obra del Señor, y Él va formando su carácter, Él va creando a través del Espíritu Santo, nuestro carácter es moldeado al carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, en la noche de hoy, gloria al Señor, quiero invitarles a que lean conmigo Lucas capítulo 9, versos 23 y 24, ¿sí? Gloria al Señor. Lucas 9, 23 y 24. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y cuando nosotros sabemos que hemos leído muchas veces este versículo, a veces nos centramos en dos frases de este versículo y decimos, y decía todo, sígame. Me pareciera que todas las demás palabras el Señor las dice, pero no retumban, no sé, no afectan a veces, pero entre esas dos frases nos centramos muchas veces en que queremos seguir al Señor, pero lo que está en medio
lo que está en medio es tan importante como lo que está allí al final del versículo 23, que dice, sígueme. Gloria al Señor. Entonces, obviamente él decía a todos, y el mensaje de Cristo y el mensaje de salvación es para todos y no va enfocado o no está restringido, porque el Señor quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean impactados, que todas las naciones, que todas las tribus, todas las lenguas confiesen su nombre, ¿sí? Y asimismo el Señor, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación sigue abierto para todos, para todos. Pero sí, sabemos que si nosotros queremos pertenecer a un grupo o si queremos estar en un club, al menos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista terrenal, sabemos que hay ciertos requisitos, que hay ciertos, hay como una letra pequeña, hay cosas que tenemos que cumplir, un perfil que nosotros cumplimos, ¿sí? Y obviamente, aun y cuando el Señor se refería a todos hablándoles del reino de Dios, Él les especificó, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, porque había muchas personas que le decían que le querían seguir, que querían estar de Él, que querían, sí, queremos escucharte, queremos que tú sigas siendo nuestro rabí, creemos que tú eres el Mesías, sí, sí, te queremos seguir, te queremos seguir. Entonces, el Señor empieza a especificar allí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo siempre me preguntaba, bueno, Señor, pero ¿cuál es mi cruz? Eh, cuando, cuando estaba más joven pensaba que mi cruz era simplemente hacer los oficios de la casa y luego pensaba que tomar mi cruz era aguantarme mi suegra. No, mentira. Pero a veces pensamos que la cruz, obviamente sabemos que cada quien tiene una situación y una realidad diferente y ajustamos esa cruz a las cosas que vivimos cada día. Pero luego de terminar, o al menos espero que el Señor, el Espíritu Santo, nos guíe a cuál es esa cruz que vamos a seguir. Gloria al Señor. Entonces, eh, dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Gloria al Señor. Entonces, sabemos que el Señor cuando hablaba a las grandes multitudes y cuando se refería a los discípulos, hablaba de un modo diferente. Y sabemos, y hay muchos pasajes que hablan de cómo Él se dirigía a sus discípulos. Pero a mí me llamó la atención tres formas en las que Él se refirió cuando hablaba del reino de Dios y cuando hablaba acerca de cuál era el rol y cuál era el perfil que quería que tuvieran sus discípulos. Uno de ellos está, obviamente, esa imagen me conmueve mucho porque resume demasiadas cosas, resume el que el Señor en su omnipotencia, en su majestad, lo dejó todo para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, gloria al Señor. Entonces, ese es el título del estudio de hoy, el corazón de un discípulo, gloria al Señor. Y una de las características, una de las facetas o una de las exhortaciones, una de las grandes exhortaciones que el Señor les dio a sus discípulos es que tenían que ser como un niño. Y en Marcos capítulo 10, verso 5, ellos estaban discutiendo de cuál de ellos sería el mayor, cuál de ellos tomaría el lugar de privilegio. Y en ese momento, en ese momento ellos se disponían a ir a Jerusalén y obviamente ellos tenían una idea preconcebida de cómo tenía que ser el reinado del Señor y cómo iba a entrar a Jerusalén y cómo iba en cierta manera a influir sobre la presencia del Imperio Romano allí y todo eso. Entonces ellos empezaron a discutir en quién sería el mejor, en quién tendría más privilegios, en cuál tendría posiciones de honor, posiciones de influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que el Señor, Él les aclara y había muchas personas que estaban allí, muchos niños que querían acercarse, muchos niños que querían sentir
a estar cerca del Señor, ellos se lo apartaron y sabemos que el Señor los exhortó muy fuertemente y les dijo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y ya esto lo sabemos, que un niño recibe el consejo y reprensión, busca solo el afecto, busca el cariño, busca atención, busca estar allí con sus padres, necesita sentirse eh, propio, necesita sentirse seguro, necesita sentir que pertenece a una familia y no solo en términos de la inocencia y el cariño, sino que el Señor también les habló eh, que tenían que recibir, tenían que recibir a los niños de tal punto, ¿sí? Aceptar el hecho de que los niños eran importantes. En ese momento, culturalmente hablando, los niños eran como una mascota. O sea, si el niño fallecía o si le pasaba algo, bueno, se puede tener otro y ya. Se tenía, como el Señor les dijo, multiplíquense. Entonces los niños eran como mascotas y no existía esa cobertura y ese cuidado y esa protección como se tienen ahora, que, que al menos las instituciones y el Estado se preocupan por brindarles a ellos o porque los niños tengan un hogar estable. Y obviamente el Señor, inclusive cuando el Señor habló acerca de los niños, había hablado del divorcio e inmediatamente le habló a los niños, habló porque ellos son los que realmente son más afectados en todo eso. Y aunque no es el tema central, sabemos que Dios también quiere que nosotros amemos a los niños y que los cuidemos y que entendamos que el Señor cuida de ellos y que el Señor eh, dice en su palabra que tiene ángeles que vigilan, que los cuidan y que los defienden también. Entonces, no solamente habló en tanto de que la persona tenía que doblegar su ego, sino también doblegar la forma de pensar que tenía de los niños y entender que no es solamente un deber, sino que tenían que amarlos y protegerlos, también tenían que cuidarlos. Entonces, eh, aun y cuando es algo sencillo y que nosotros sentimos que cumplimos a cabalidad, Dios nos dice que tenemos que doblegar nuestro ego, que tenemos que entender y que tenemos que sentir que aún tenemos que aprender. El día que nosotros pensamos en que ya sabemos mucho, en que ya podemos tomar decisiones, en ese momento hemos dejado de ser niños delante del Señor. Cuando decimos, Señor, pero es que yo quiero hacer las cosas así, la quiero hacer de este modo, pero ¿por qué no me dejas que yo hable? ¿Por qué no me dejas que yo vaya a tal parte si yo quiero hacerlo? Si es tu obra, si yo igual estoy haciendo lo que te agrada a ti. Pero el Señor quiere que nosotros dependamos, que sigamos, que sigamos dependiendo de Él y que sigamos buscando su consejo. El momento que uno empieza a tomar sus propias decisiones, deja de ser niño. Y, y el Señor no quiere que dejemos eso, sino que sigamos dependiendo de Él, que sigamos buscando su consejo, buscando su protección, buscando su aprobación, buscando su cariño, sintiendo el aroma de su casa, que, que nuestra familia y que nuestro hogar tenga el aroma de la presencia del Señor. Y obviamente el abandono al ego nos lleva a varios escenarios, eh, varias circunstancias en las que el Señor fue explícito y fue claro respecto a cómo tenían que abandonar el ego las personas que decidían seguirle de todo corazón. Y está en el pasaje de Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. ¿Sí? Cuando dice niéguese a sí mismo, el Señor le habló a tres personas que le dijeron, te seguiré. Como muchas personas que muchas veces hemos dicho de forma espontánea, por emoción, sí, Señor, yo te voy a seguir, al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida, ¿verdad? Porque ese es el gozo que nosotros tenemos, el sentirnos
pertenecientes a la familia de Cristo. Entonces, en Lucas 9, 57 al 62, nos dice de la siguiente manera, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y obviamente esta persona, aun y cuando tenía sus palabras decían una cosa, obviamente el Señor vio su corazón y entendió que él no seguía a Jesús como su salvador personal, sino que veía en Jesús un líder político y obviamente estaba esperando una posición en el reino y pues obviamente estaba esperando que Jesús le diera de riquezas, de gloria, de posición, de admiración, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, hey, un momento, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él sabía que esta persona estaba siguiendo a Jesús solo por el interés de los bienes materiales, ¿sí? Y en el verso 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, obviamente, es muy fuerte pensar en que Dios no quiere que nosotros amemos a nuestros padres o que no tengamos un recuerdo hermoso de las personas que han partido con el Señor. No es así, porque incluso cuando Moisés falleció entre el pueblo de Israel, tomaron cuántos días para llorar a Moisés. 40 días. 40 días llorando, hermano. Y porque lo sentían como el profeta, ¿sí? Porque entendían el propósito de Moisés delante del pueblo de Israel. Y obviamente hay afectos que nosotros tenemos. El Señor nos hizo para estar en grupos, para vivir en familia, para vivir para reunirnos en la iglesia local, para trabajar en sociedad. Y cuando el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Obviamente no es que no podamos sentir afecto por otras personas o tristeza en el momento que una persona fallece, sino que el propósito, el propósito superior de ese discípulo, permítanme un momento. Gloria a Dios, ya volví. Y obviamente era que la amara mucho más a Dios, que el Señor fuera la prioridad en sus decisiones también, en su corazón, ¿sí? Porque cuando nosotros en nuestro día a día ves tantas veces que le decimos, Señor, ahorita no puedo orar, Señor, porque tengo que hacer la comida, porque tengo que hacer tengo que hacer este mandado y porque tengo que hacer los oficios. O a lo mejor no decimos, Señor, sino que simplemente te acuerdas oye, tengo que orar por fulano, pero tengo tanta hambre, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Empezamos a hacer otras cosas. Entonces, el Señor quiere que todos sean preeminentes e importantes. Y no solamente eso, sino que él entendía que esta persona era tan egoísta, que no diría a otras personas lo que él estaba viendo. Por eso le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Obviamente, si tenía tanta importancia respecto a su padre, era porque era una persona que tenía cierta comodidad, ¿sí? Entonces, a veces estamos en un sitio cómodo, a veces estamos en una posición cómoda, pero el Señor quiere que anunciemos el reino de Dios. Obviamente, no solamente
con predicar o entregar panfletos, sino vivir el reino de Dios. No llevar una vida de religión, una vida muerta, sino llevar una vida en comunión con el Señor, una vida que refleje, que tenga el aroma de vida, que sea aroma de vida para las personas que están a nuestro alrededor, que entiendan que es algo, es diferencia, es particularidad, es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, no queja, no tristeza, no depresión, sino que obviamente porque esa es la vida del religioso, de la persona que no ha nacido de nuevo. Tristeza, rigurosidad, falta de perdón, si me la hace, me la paga, me lo hice, esperen en la bajadita, cosas así, hermano. Porque esa es la vida de la persona religiosa, solo la apariencia, más la esencia, y ahí muerta. En el verso 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y muchas personas dirían, desde el punto de vista del pensamiento humanista, del pensamiento que rige la sociedad posmoderna, diría que Jesús era demasiado estricto, que era demasiado egoísta y que era un tirano, porque eso es porque es lo que dicen, pero entendiendo de que todas estas cosas son pasajeras y que haciéndole, Dios quiere hacer entender que este tiempo, esta vida mortal y este tiempo que nosotros tenemos en el cuerpo es corto, es corto, es corto, es demasiado corto comparado con la eternidad. Comparado con la eternidad es muy corto. Que el Señor quiere que nosotros vivamos para Él. Para Él es difícil, o sea, digamos que es fácil decir, no, sí, pero es que yo estoy siguiendo al Señor, pero yo he dejado esto, yo he dejado lo otro, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro para el Señor. Y obviamente el Señor va guiando a cada una de las personas, a estas tres personas, cada uno estaba siguiendo, quería seguir al Señor por un motivo diferente. Es, es bastante fuerte ser padre, es bastante fuerte ser padre. Y, pero el Señor aún así quiere que honremos al Señor, que le sirvamos con nuestra familia. Como decía, el discípulo es servidor, ¿verdad? El Señor nos exhorta que seamos servidores los unos a los otros. Y quiero que me acompañen brevemente. Como les dije, hay muchos versículos bíblicos que pueden respaldar este texto. Gloria al Señor. En 1 Timoteo 3 habla de cuáles son los requisitos de los obispos y de los diáconos, ¿sí? Y en 1 Timoteo capítulo 5 nos habla en general, dice los deberes hacia los demás, dice no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero empieza a especificar allí. En el verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bastante fuerte, ¿sí? A veces pensamos que negar al Señor implica un acto público de que no, yo no soy cristiano o algo así, pero incluso el no proveer a su casa, el desatender a los hijos, el desatender al hermano, porque el Señor quiere que nosotros estemos también para ayudar a las personas que lo necesitan, ¿sí? Y no solamente a las personas de la iglesia, o sea, cuando él dice los unos a los otros, no se refiere solamente a las personas que creen en el Señor, porque así es fácil amar a los que nos aman, es fácil amar, para mí es súper fácil amar a la hermana Cristina, o sea, es fácil, hermano, es sencillo, a la hermana Maribel, a la hermana Luz, a todos mis hermanos que están allí, eso es fácil, hermano, amar
a los que siguen la fe, a los que son quieren tener una comunión con el Señor y están buscando el Señor día y noche. Qué difícil va a ser eso, hermano. Eso es súper fácil. O amar al hijo obediente, amar al vecino que siempre dice, vecina, aquí le trajen un caldito, aquí le traen una sopita, pase, acompáñenme un tintico. O sea, es fácil amar a los que nos aman, pero, pero difícil es a las personas que son testarudas, a las personas que nos tratan mal, a las personas que, que no nos van a dar ningún tipo de recompensa. Precisamente allí está el que nosotros podamos dar la milla extra, ¿sí? Cuando el Señor hablaba de que si alguien te obliga a correr una milla, ve con el dos, era un castigo que se le imponía, era como un comparendo, ¿sí? Y un comparendo, por ejemplo, acá en Colombia es altísimo, un comparendo por colarse en Transmilenio es altísimo. Imagínense que le cobren, creo que son 280.000 pesos por colarse en Transmilenio. Y que usted diga, no, bueno, yo amo tanto mi ciudad que voy a dar 560.000 pesos, ¿sí? Y eso era lo que el Señor decía, que nosotros pudiéramos dar más allá de lo que se nos estaba pidiendo. Entonces, cuando el Señor, cuando el Señor nos hablaba no solamente de servir, nosotros siempre pensamos en servicio al Señor en la iglesia local, solamente. Pero no todas las esferas de nuestra vida tienen que ser un culto racional, agradable al Señor. Cada esfera de nuestra vida es un servicio, es algo que estamos ofreciendo al Señor también. ¿Sí? Obviamente en la iglesia local nosotros sabemos que el Señor de muchas áreas, ¿sí? Ha dispuesto a ministros, a personas que con diferentes dones, a personas con talentos, ¿sí? Y cuando pensamos en talento siempre pensamos en la música, pensamos en el canto, pero incluso, hermano, el talento de administrar el tiempo, administrar las finanzas, de acompañar, de recibir, de incluso servir un alimento, hermanos. Todo, todo requiere amor y todo es importante delante del Señor. Y, y obviamente el Señor, Pablo les exhortaba, bueno, yo anhelo que todos profeticen y que todos hablen en lenguas, ¿sí? Que procuren, que procuren en los dones más excelentes, ¿sí? Pero sabemos también que el Señor quiere que caminemos por el camino más excelente aún, que es el del amor, ¿sí? Y esa es digamos que esa es la universidad más fuerte en la que uno puede entrar porque implica darte, implica dar todo de ti, implica dar sin esperar nada a cambio y sufrir, esperar, soportar, ¿sí? Y no solamente en nuestra iglesia local, sino también a la nación. En Primera de Pedro capítulo 2 13 al 17 nos dice de la siguiente manera, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y eso lo dijo Pedro con un rey, con un emperador que era brutal, era megalómano, le fascinaba hablar de sí mismo, era déspota y quemaba a los cristianos en los faros de la noche.